Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el alma comienza a susurrar algo que el mundo que le rodea no puede oír. Sientes como si se hubiera desconectado de todo aquello que solía traerle algún tipo de alegría. Nada ha cambiado. Externamente, las mismas canciones siguen sonando, las mismas personas siguen rodeándole, los mismos lugares siguen a su disposición, pero algo dentro de usted parece haberse deshecho, como si se hubiera derrumbado un puente entre usted y lo que antes tenía sentido. Y es en ese abismo interior donde usted comienza a preguntarse, en silencio, ¿por qué nada me conmueve ya? ¿Por qué nada me emociona ya? ¿Por qué miro las cosas y ya no me dicen nada? ¿Por qué la comida ha perdido su encanto? ¿Por qué las risas suenan forzadas? ¿Por qué la belleza parece artificial y distante? Y tal vez esté pasando por eso ahora mismo. Tal vez haya llegado a ese punto en el que lo que antes era placentero se ha vuelto monótono, sin color, sin vida. Y todo esto puede parecer aterrador, incluso desesperante, porque nos han enseñado que la vida debe sentirse con intensidad, que hay que buscar la alegría, que el entusiasmo es señal de salud y que su ausencia es señal de fracaso emocional. Pero, ¿y si todo lo que está sintiendo, o mejor dicho, dejando de sentir, no es un error? ¿Y si esa apatía fuera, en realidad, una sutil invitación a algo más profundo, más auténtico, más verdadero? La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esta pérdida de placer, se apresuran a intentar arreglarlo. Cambian de ciudad, cambian de relación, buscan nuevos estímulos, se sumergen en cursos, proyectos, viajes, terapias. Todo en un intento casi desesperado por volver a sentir lo que sentían antes. Pero, ¿y si el problema no está en la falta de estímulos, sino en la propia lógica con la que buscamos esos estímulos? ¿Y si, en el fondo, la alegría que conocían no era más que una reacción condicionada, una respuesta mecánica al alivio de una tensión, hambre y comida, soledad y compañía, aburrimiento y distracción? Es decir, ¿y si estamos confundiendo el cese del malestar con el placer genuino? Si es así, no es difícil entender por qué todo parece vacío ahora. Es porque usted ha empezado a darse cuenta de que estaba corriendo en círculos, que su alegría siempre estaba ligada a una ausencia, que su placer era solo el intervalo entre un dolor y otro, y cuando el alma despierta a esta dinámica, ya no hay vuelta atrás. El juego pierde su gracia, la música se ralentiza, la búsqueda queda sin rumbo. Es como si hubieras vivido toda la vida mirando sombras en una pared y de repente te dieras cuenta de que hay una luz mucho más intensa detrás, pero tus ojos aún no se han adaptado. Todo parece ofuscado, sin contraste, sin los picos de euforia que llamaba felicidad. Y en medio de este proceso es común pensar que se está enfermando, que tal vez sea depresión, que algo se ha roto dentro de usted. Pero, ¿y si en realidad algo finalmente ha comenzado a alinearse? ¿Y si esta ausencia de placer es solo el silencio necesario antes de que nazca un nuevo tipo de percepción? Algo más estable, más profundo, menos dependiente de las circunstancias externas. Quizás os hayáis cansado de distraeros. Quizás vuestro espíritu esté tratando de devolveros al presente, no al presente como concepto, sino como experiencia real. Y esa experiencia, al principio, parece insípida, aburrida, incluso tediosa, porque somos adictos a la dopamina, a las novedades, a los estímulos constantes. La ausencia de ruido parece angustia, pero no toda angustia es señal de fracaso. Algunas son solo la vieja piel que se deja atrás. La pregunta que queda es, ¿puede soportar este proceso sin intentar interrumpirlo? ¿Puede no huir, no maquillarlo, no volver corriendo a las antiguas fuentes de placer solo porque el silencio le está dando vértigo? Porque es ahí,
exactamente ahí, donde comienza el renacimiento, en la muerte lenta y dolorosa de las viejas formas de satisfacción. Y lo que viene después no es un nuevo placer más intenso, más poderoso, más sofisticado. No, lo que viene es algo mucho más simple, casi imperceptible. Es una presencia tranquila, una quietud viva, una sensación de que, aunque no pase nada especial, todo está bien, incluso sin alegría, sin euforia, sin un gran propósito. Hay algo en usted que permanece intacto, un estado de suficiencia, de tranquila satisfacción. Y tal vez esto no sea lo que quería oír. Tal vez haya venido aquí esperando una fórmula para reavivar el entusiasmo de antaño. Pero, ¿y si el verdadero alivio no estuviera en recuperar la antigua alegría, sino en dejar de sentir que la necesita? ¿Y si la libertad estuviera precisamente en romper esa dependencia? Porque lo que llamamos alegría puede ser solo una adicción a las sensaciones agradables, y lo que llamamos apatía puede ser el comienzo de una liberación. Si esto le ha tocado de alguna manera, si este vídeo le está diciendo algo que siempre ha sentido, pero nunca ha sabido expresar con palabras, considere suscribirse aquí al canal. Hablamos de esas cosas de las que nadie habla, cosas que no tienen una respuesta sencilla, pero que todo el mundo siente en algún nivel. Y si este tipo de reflexión le ayuda a respirar un poco más profundamente, entonces este puede ser un buen lugar para quedarse un poco más. Hay un momento en este proceso en el que empiezas a darte cuenta de que ya no es posible engañarse a uno mismo. Incluso lo intentas por impulso, buscar un antiguo placer. Pones una canción que solía emocionarte. Vas a un lugar que antes te daba paz. Lees un libro que antes te conmovía. Pero ahora todo parece extraño, como si las cosas hubieran perdido su olor, su sabor, su calor. Como si lo que antes le calmaba ahora no fuera más que un escenario vacío. Como una fotografía antigua de un tiempo que ya no se puede vivir de la misma manera. Y se pregunta si ha perdido algo. Si es usted quien se ha perdido, si aún hay forma de volver a sentir. Pero cuanto más intenta volver, más lejos parece quedar lo que antes era natural. Porque no se trata de volver, no hay vuelta posible cuando la conciencia se expande, cuando veis lo que habéis visto, cuando sentís lo que habéis sentido. Cuando percibís lo que antes pasaba desapercibido, lo antiguo pierde su poder. La matriz se rompe. La ilusión ya no convence. Es como intentar reírse de un chiste que ya has oído 1000 veces. El encanto se agota. Y en lugar de ese encanto surge lo que muchos confunden con depresión, pero que tal vez sea solo madurez emocional asomando en el horizonte. El fin de las ilusiones puede parecer el fin de la alegría, pero es solo el fin de un ciclo. El ciclo de la búsqueda ciega, de la excitación forzada, del placer como única medida de valor. Cuando eso se derrumba, ¿qué queda? Una inmensidad, un vacío. Y ese vacío da miedo. Da miedo porque hemos aprendido a temerlo. Nos han enseñado a evitarlo a toda costa. Un día de aburrimiento ya se considera un fracaso. Una tarde sin propósito parece una señal de que algo ha salido mal. Pero, ¿y si el vacío fuera necesario? ¿Y si el vacío no fuera ausencia de vida, sino un espacio fértil para otro tipo de experiencia? La mayoría de las personas llenan el vacío con cualquier cosa. Compran, comen, beben, publican, corren, tienen sexo, hablan, se mantienen ocupadas. Cualquier cosa vale, siempre y cuando no entre el silencio, siempre y cuando no se instale la incomodidad. Pero, ¿qué pasa cuando finalmente deja de huir? Cuando acepta quedarse con ese agujero sin intentar taparlo con distracciones. Al principio parece un dolor físico, como si su cuerpo echara de menos la vieja dopamina, como si el pecho se le estrechara. Pero poco a poco algo cambia.
El dolor se convierte en presencia, la presencia se convierte en aceptación y la aceptación se convierte en espacio, un espacio interno en el que por primera vez tal vez puedas simplemente estar, sin tener que demostrar nada, sin tener que producir nada, sin tener que sentir nada especial, solo estar, respirando, viviendo, observando. Entonces se produce una inversión sutil, pero poderosa. Deja de ser el personaje que tiene que estar feliz todo el tiempo y empieza a verse como alguien que simplemente puede existir, incluso sin motivos aparentes. Y eso, por paradójico que parezca, le proporciona un profundo alivio. Porque la exigencia de estar bien todo el tiempo es, en sí misma, una forma de tortura. Es agotador tener que mostrar vitalidad cuando el cuerpo pide recogimiento. Es cruel tener que estar siempre inspirado cuando el alma pide silencio. Es pesado fingir entusiasmo cuando lo único que se quiere es descansar. Y esa presión no solo viene de fuera. Muchas veces es usted mismo quien se exige. Usted quien se culpa por no estar feliz. Usted quien cree que debería estar sintiendo más. Y esa exigencia solo profundiza el agujero. Pero, ¿y si se permitiera por primera vez no obligarse a sentir lo que no siente? ¿Y si aceptara este tiempo de sequía emocional como parte del camino, como parte de su maduración? Porque tal vez sea precisamente eso lo que está sucediendo. Quizás esté madurando sin darse cuenta. Quizás su alma esté dejando de buscar en las cosas externas lo que solo puede surgir desde dentro. Y eso es confuso, claro, porque vivimos en una sociedad que nos enseña que todo está fuera. La realización, la alegría, la plenitud. Pero cuando te das cuenta de que esas cosas siempre han sido proyecciones, empiezas a regresar, no al mundo antiguo, sino a ti mismo. A un tipo de vida más silenciosa, más honesta, más completa. Y sí, al principio todo parece aburrido. La puesta de sol que antes te emocionaba, ahora te parece común. La conversación que antes le estimulaba, ahora suena repetitiva. Los planes pierden fuerza, los sueños pierden brillo. Pero tal vez no sea porque la vida ha perdido su belleza. Tal vez sea porque ha empezado a ver más allá de los adornos. Y cuando empiezas a ver la realidad sin maquillaje, es normal que parezca cruda, directa, dura, pero es solo cuestión de tiempo. El tiempo necesario para que sus ojos, desacostumbrados al exceso de brillo, se ajusten a la luz natural de la existencia. Y cuando eso sucede, cuando sus sentidos se reorganizan, usted comienza a notar algo nuevo. Una sutileza, un ritmo más lento, más interno, más orgánico. Es como descubrir una nueva capa de la vida, algo que siempre ha estado ahí, pero que nunca había notado porque estaba demasiado ocupado tratando de ser feliz. Y tal vez sea en ese momento cuando comience a nacer una nueva forma de alegría. No esa alegría eufórica, ruidosa, performativa, sino una alegría que proviene de la calma, de la presencia, de la comunión con lo que es. Una alegría que no necesita justificación, que no exige público, que no depende de logros. Simplemente ocurre, como un soplo suave, como una brisa en un día cualquiera, como un suspiro que surge de la nada y lo llena todo. Y cuando este tipo de alegría comienza a hacerse presente, uno comprende que no ha perdido la capacidad de sentir. Solo estaba limpiando el terreno. Solo estaba atravesando la noche oscura del alma. Y está bien si todavía la está atravesando. Está bien si todavía está confundido, sin dirección, sin respuestas. Porque a veces lo más importante no es entender, es permanecer. Permanecer con lo que es, sin correr, sin exigir, sin intentar colorear lo que es gris, solo permanecer. Eso ya es un acto de gran valentía. Y si ha llegado hasta aquí en el vídeo, si está siguiendo este camino palabra por palabra, es porque algo en usted reconoce este proceso.
Y si lo reconoce, es porque forma parte de él. Entonces, dígame, ¿también siente que todo se ha vuelto más silencioso por dentro? ¿Que el ruido de la vida ya no le embriaga como antes? Si es así, comente aquí abajo solo eso. Yo también estoy en ese silencio. Puede parecer poco, pero sus palabras pueden hacer que alguien se sienta un poco menos solo ahora. A veces, todo lo que necesitamos es saber que hay alguien atravesando la misma oscuridad en silencio. Cuando uno empieza a comprender que ese silencio interior no es un defecto, sino un tránsito, algo en uno se calma. Aunque la superficie de la mente siga inquieta, aunque los pensamientos insistan en querer volver a lo conocido, el centro comienza a establecerse en un lugar más profundo, más tranquilo, más verdadero. Y en ese momento, usted comienza a darse cuenta de que ya no es posible vivir como antes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque usted ha cambiado. Ya no puede fingir entusiasmo por cosas que no resuenan con su verdad. Ya no encaja en conversaciones superficiales, en fiestas ruidosas, en rutinas mecánicas. Ya no encuentra refugio en el consumo, en el exceso, en el rendimiento. Y aunque eso le traiga algún tipo de aislamiento, siente en el fondo que no tiene otra opción que ser honesto consigo mismo. Porque el alma, una vez despierta, no vuelve a dormirse. Y aunque el mundo diga que usted necesita estar feliz, motivado, productivo, su propia naturaleza comienza a susurrarle que tal vez ese no sea el camino, que tal vez el propósito de la vida no sea estar estimulado todo el tiempo, sino mantener la conciencia despierta en lo ordinario, despertar, respirar, observar, existir, sin prisas, sin huir, sin la necesidad de demostrar que todo está bien, porque estar bien, en realidad, tal vez nunca haya sido sentir placer todo el tiempo. Quizás se trate de estar en paz con lo que es, incluso si lo que es parece vacío, monótono o sin sentido, y en ese punto nace algo nuevo, no una emoción arrebatadora, no una gran revelación, sino una confianza silenciosa, un saber que no pasa por el intelecto, un tipo de fe que no necesita palabras, es como estar en medio de la nada y aún así sentirse anclado. Como estar en la oscuridad y saber que, aunque no vea, hay un suelo firme bajo sus pies. Este es el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que ya no necesita identificarse con los altibajos emocionales. Una etapa en la que ya no mide la calidad de su día por la cantidad de cosas buenas que han sucedido. Una etapa en la que la vida deja de ser un proyecto que hay que gestionar y se convierte en un misterio que hay que habitar. Y ese habitar exige presencia, exige entrega, exige humildad para no entenderlo todo, para aceptar que quizá nunca más sienta las cosas como las sentía antes. Pero eso no es el fin de su sensibilidad, es solo el fin de un ciclo y el comienzo de otro, más silencioso, más sutil, más verdadero. Es como salir de una casa ruidosa donde todo era estímulo y entrar en un bosque denso donde el sonido es otro, donde la vida late a otro ritmo. Al principio le resulta extraño, cree que allí no hay vida, pero poco a poco empieza a percibir los detalles. El viento que mueve las hojas, el sonido lejano de un pájaro, la respiración de los árboles, la danza de la luz entre las ramas. Y entonces usted entiende, no es que la vida haya perdido su encanto, es que ahora exige más atención, más presencia, más escucha. Y cuando finalmente se rinde a este nuevo ritmo, comienza a nacer una nueva alegría. No esa alegría que estalla en carcajadas, sino la que se esconde en los pequeños detalles, en momentos de silencio compartido, en miradas que no piden explicación, en paseos sin destino, en respiraciones conscientes. Esa es la alegría que no hay que conquistar. No se encuentra al final de una búsqueda, se encuentra en medio del camino, se encuentra ahora. Y tal vez por eso muchos la ignoran,
porque corren demasiado para darse cuenta de ella. Intentan alcanzar algo que ya está aquí. Esta nueva alegría es demasiado simple para la mente, pero perfecta para el corazón. Y cuando se establece, aunque sea por breves instantes, comprende lo que los maestros siempre han dicho, que la vida no necesita adjetivos para ser completa, que el ser es suficiente, que el ahora es completo y que usted, tal y como es, incluso sin euforia, incluso sin grandes logros, incluso sin sentir lo que creía que debía sentir, ya es suficiente también. No porque haya hecho algo para merecerlo, sino porque la propia existencia ya lleva en sí misma el sello de la plenitud. Y si todo esto ha tenido sentido para usted, si algo en este vídeo ha tocado partes que estaban olvidadas o silenciadas dentro de usted, le invito de corazón a suscribirse aquí al canal, no como alguien que sigue más contenido, sino como alguien que encuentra un espacio de silencio compartido, un lugar donde se respeta el dolor, donde el vacío no se ve como un defecto, donde se acoge el proceso, incluso cuando no tiene nombre, ni forma, ni solución. Si sientes que necesitas más espacios como este, considera quedarte con nosotros, porque a veces todo lo que necesitamos es un sutil recordatorio de que no estamos solos en este camino. Y si puedes, comparte este vídeo con alguien que tal vez esté viviendo ese mismo silencio interior. Puede que sea exactamente lo que necesitaba escuchar ahora.